El ex coronel Richard Black revela en una entrevista que Estados Unidos fue aliado del grupo Al-Qaeda. El mismo grupo que hizo el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Me alisté como voluntario en los Infantes de Marina y me ofrecí para ir a Vietnam. Luché en la campaña de la infantería más sangrienta de toda la guerra. Y fui un piloto de helicóptero que voló en 269 misiones de combate. Mi aeronave fue alcanzada por fuego de tierra en 4 misiones. Luego, luché sobre el terreno con la primera división de infantería de marina, y durante una de las 70 patrullas de combate que realicé, murieron los soldados que operaban la radio y yo fui herido, mientras atacábamos e intentábamos rescatar un puesto de infantería que estaba rodeado. Así que soy muy pro Estados Unidos, de hecho, formé parte de la OTAN y estaba dispuesto a morir en Alemania, para defendernos de un ataque de la Unión Soviética. Pero Rusia no es la Unión Soviética, en absoluto. La gente no entiende eso porque los medios de comunicación no lo han dejado claro. Pero Rusia no es un estado comunista. La Unión Soviética era un estado comunista. Ahora, una de las cosas que he visto que se alega, que ha sido particularmente irritante para mí debido a mi experiencia con Siria. Yo he estado en la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo es la ciudad más grande de Siria, o lo era al menos antes de que comenzara la guerra. Y hubo una tremenda batalla. Algunos la llaman el Stalingrado de la guerra de Siria, lo que no es una mala comparación. Fue una batalla terriblemente amarga que se prolongó desde el 2012 hasta el 2016. En el transcurso del combate urbano, las fuerzas que luchan se ven obligadas a destruir edificios. Los edificios son derribados a gran escala. Y esto ocurre siempre que hay un combate urbano. Así que caminé por las calles de Alepo, mientras los combates aún estaban en marcha. Miré, a través de una rendija de los sacos de arena, al territorio controlado por el enemigo, me paré sobre tanques que habían volado y este tipo de cosas. Lo que sí sé y les puedo contar sobre Alepo, es que Rusia estaba extremadamente reacia a involucrarse en el combate en Siria. La guerra comenzó en el 2011, cuando Estados Unidos desembarcó a sus agentes de la Central de Inteligencia CIA para comenzar a coordinarse con Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Habíamos sido defensores incondicionales de Al-Qaeda, desde antes de que comenzara formalmente la guerra. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda, que siguen embotellado en la provincia de Idlib. La CIA los abasteció bajo la secreta operación Timber Sycamore. Les dimos todas sus armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos. Y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza sustituta sobre el terreno. Ellos junto con el ISIS, han llevado a cabo la misión de Estados Unidos, junto con un gran número de afiliados que realmente son una especie de intercambio. Los soldados del ejército sirio libre pasan del ISIS a Al-Qaeda y el ejército sirio libre, con bastante fluidez. Nosotros empezamos esa guerra. Estados Unidos tiene una política estratégica de utilizar sustitutos para hacer la guerra. Nuestro objetivo era derrotar al gobierno legítimo de Siria, y para ello empleamos soldados sustitutos, que eran los más hábiles de todos los terroristas. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Pero volviendo, Alepo, el ejército sirio, junto con Hezbollah, fue muy eficaz. Hubo algunas tropas que también fueron organizadas por Irán, pero más bien fue un despliegue sirio, ciertamente dirigido por generales sirios. Y habían librado este amargo combate urbano, muy brutal, muy sangriento. Y habían luchado duramente 4 años, antes de que Rusia se uniera a la batalla. Así que después de 4 años, la ciudad de Alepo había sufrido enorme destrucción. Y en ese momento, los rusos, por invitación del gobierno legítimo de Siria, entraron a la guerra. Pero, a diferencia de lo que informaron muchos medios, no entraron en la guerra como una fuerza terrestre. Tenían algunas fuerzas terrestres. Tenían policía militar, algunas unidades de artillería, algunas personas de operaciones especiales y un buen número de asesores y ese tipo de cosas. Pero no era una fuerza terrestre significativa. Por otro lado, eran una fuerza aérea importante muy eficaz que complementaba a la fuerza aérea siria. Pero realmente fue solo el último año de la guerra, la batalla por Alepo, solo el último año, cuando entraron su poder aéreo fue muy efectivo. Y para entonces, los sirios habían desgastado bastante a las fuerzas terroristas. Y la ayuda rusa pudo inclinar la balanza, y Alepo fue la gran victoria de toda la guerra siria. Pero culpar a los rusos de la destrucción masiva que tuvo lugar dentro de Alepo, es descabellado, porque ellos no estaban allí, ni siquiera estaban presentes cuando esto sucedió. Así que esto es simplemente otra parte de la narrativa propagandística, que ha sido muy efectiva para Occidente para satanizar a Rusia, y haciendo afirmaciones que no tienen sustancias.
Pero la gente no se acuerda de la historia de estas cosas. Son bastante complejas. Así que, no, Rusia no fue en ningún caso responsable de la enorme destrucción que sufrió la ciudad de Alepo. ¿Cómo contrastaría los métodos de guerra seguidos por Rusia, frente a los de Estados Unidos y las fuerzas aliadas en Siria? Bueno, en primer lugar, la participación estadounidense. La guerra de Estados Unidos contra Siria es una guerra de agresión. Pusimos un centro de actividades especiales de la CIA altamente secreto. Estos son una especie de James Bond de la Agencia Central de Inteligencia, totalmente maquiavélico. Harán cualquier cosa, no hay ningún obstáculo con estos tipos. Los enviamos allá y comenzamos la guerra en Siria. La guerra no existía hasta que enviamos a la CIA a coordinarse con elementos de Al-Qaeda. Así que nosotros la comenzamos, no nos invitaron a que fuéramos a Siria. De hecho, Estados Unidos se ha apoderado de dos partes importantes de Siria. Una es una parte muy importante, el río Éufrates, que corta alrededor de un tercio de la parte norte de Siria. Estados Unidos invadió esa parte. De hecho, pusimos tropas sobre su territorio, de forma ilegal en contra de cualquier norma del derecho internacional de la guerra. Fue solo una toma, se refirió John Kerry, el entonces secretario de Estado, que se sentía frustrado por la tremenda victoria de las fuerzas armadas sirias contra Al-Qaeda y el ISIS. Y dijo, bueno, probablemente tengamos que pasar al plan B. No anunció cuál era el plan B, pero se desenvolvió con el tiempo. El plan B era la toma estadounidense de esa parte del norte de Siria. La importancia de tomar esa parte de Siria es que es el granero de todo el pueblo sirio. Antes de la guerra, Siria tenía realmente un importante excedente de trigo y la gente estaba muy bien alimentada en Siria antes de la guerra. Queríamos llevarnos el trigo, para provocar la hambruna entre el pueblo sirio. Lo otro que pudimos hacer, fue apoderarnos de la mayor parte de los yacimientos de petróleo y gas natural, que se localizan también en esa parte norte más allá del río Éufrates. Y la idea era que, robando el petróleo y luego el gas, podríamos cerrar el sistema de transporte, y al mismo tiempo durante los inviernos sirios, podríamos congelar hasta la muerte a la población civil siria, que en muchos casos estaban viviendo en escombros, donde estos ejércitos terroristas, con divisiones mecanizadas habían atacado y simplemente destruido totalmente estas ciudades. Queríamos matar de hambre y congelar al pueblo de Siria. Ese era el plan B. En cierto momento nos sentimos frustrados, porque de alguna manera estos malditos sirios, que es un país tan pequeño, y porque esta gente tan resistente, están luchando contra 2/3 de toda la fuerza militar e industrial del mundo. ¿Cómo es posible que una nación de 23 millones de personas pueda soportar esto durante una década? Así que decidimos que teníamos que actuar o íbamos a perder a Siria por completo. Y así, el Congreso de Estados Unidos impuso las sanciones César. Las sanciones César fueron las brutales jamás impuestas a ninguna nación. Durante la Segunda Guerra Mundial, las sanciones no eran tan estrictas como en el caso Siria. No estábamos en guerra con Siria. Y sin embargo, teníamos un bloque naval alrededor del país. Devaluamos su moneda a través del sistema SWIFT para los pagos internacionales, lo que les ha hecho imposible comprar medicamentos. Las mujeres sirias que contrataría cáncer de mama, al igual que sucede aquí en este país. Pero en cambio, cuando en este país el cáncer mama se ha convertido en algo relativamente tratable, cortamos los suministros médicos para que las mujeres en Siria murieran de cáncer de mama porque no podían conseguir los medicamentos, ya que les impedimentos poder recibir dólares a través del sistema SWIFT. Una de las últimas cosas que hicimos, y las pruebas son vagas al respecto, pero hubo una misteriosa explosión en el puerto del Líbano, y fue una enorme explosión de un barco cargado de fertilizante de nitrato de amonio. Mató a cientos de libaneses. Hirió a miles y miles de personas, destruyó la economía del Líbano. Y, más importante, destruyó al sistema bancario del Líbano, que era una de las pocas líneas de salvación que le quedaban a Siria. No creo que esa explosión haya sido accidental. Creo que fue orquestada, y yo sospecho que la CIA estaba al tanto de qué nación llevó a cabo esa acción para destruir el puerto de Beirut. Pero en todo momento se ve este enfoque maquiavélico, en el que usamos la fuerza y la violencia sin límites. Y al mismo tiempo, controlamos los medios informativos a nivel mundial, hasta el punto de borrar todas las discusiones sobre lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, el hombre o la mujer de la calle, creen que las cosas están bien. Todo se hace por razones altruistas, pero no es así. Parte de su servicio militar fue como miembro del cuerpo de abogado Gral de la Marina, y durante un tiempo, fue jefe de la División de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono. Y a la luz de esto, ¿cómo ve ustedes estas sanciones César?
¿Cómo las vería desde la perspectiva del derecho internacional y del derecho militar? Bueno, yo no era el experto en derecho internacional. Era el experto en derecho penal. Pero diría que hacer la guerra a una población civil es un crimen de grave importancia en el derecho de la guerra. Una de las cosas que hicimos al aliarnos con Al-Qaeda, y de manera intermitente con el IS. Es decir, combatimos al IS de manera muy seria, pero al mismo tiempo, a menudo los empleamos para utilizar contra el gobierno sirio. Así que es una especie de amor-odio. Pero siempre hemos trabajado con los terrori. Ellos era el núcleo. Una de las políticas que se siguieron fue que bajo esta versión extrema del Islam, el wahabismo, había esta idea de que posees a una mujer que agarras con tu fuerte brazo derecho en batalla. Y eso se remonta al siglo VII. Y así facilitamos el movimiento de terror islámico de 100 países, vinieron y se unieron al IS, se unieron a Al-Qaeda, se unieron al ejército sirio libre, todos estos diferentes. Y una de las cosas que sabían cuando llegaron es que tenían el derecho legal de asesinar a los maridos, no hablo de militares, hablo de civiles, podían asesinar a los maridos, podían matar, y luego podían poseer y ser dueños de sus esposas y sus hijos. E hicieron esto en grandes cantidades. Hubo una campaña organizada de viola en toda la nación de Siria. Y en realidad había mercados de esclavos que surgieron en algunas de estas zonas rebeldes donde realmente tenían listas de precios de las diferentes mujeres. Y curiosamente los precios más altos eran para los niños más pequeños, porque había un gran número de pedófilos que querían poseer niños pequeños, porque según las leyes que se aplicaban, se les permitía abusar a estos niños repetidamente. Podían violar a las viudas de los soldados o civiles asesina, y adueñarse de ellas y comprarlas y venderlas entre ellos. Esto sucedía. No digo que la CIA creara esto, pero entendían que era una política generalizada y la condonaban. Nunca la criticaron de ninguna manera. La situación era tan grave que hablé con el presidente Assad sobre el asunto, cuando visité varias zonas de combate y la capital en 2016. Assad me dijo que en ese momento estaban trabajando en una legislación en el parlamento, para cambiar la ley de ciudadanía. Siempre habían seguido la ley islámica, según la cual la ciudad de un hijo derivado del padre. Hubo tantas decenas, cientos de miles de mujeres sirias a quienes embarazaron estos terroristas importados a Siria que fue necesario cambiar la ley para que sus hijos tuvieran la ciudadanía siria y no tuvieron que ser devueltos a su padre del IS en Arabia Saudita o en Túnez. Podrían quedarse en Siria. Y lo comprobé después y esa ley se aprobó y se aplicó. Pero solo muestra la absoluta crueldad. Cuando libramos estas guerras, no tenemos límites en cuanto a la crueldad y la inhumanidad que estamos dispuestos a imponer a la gente, haciéndola sufrir, para que de alguna manera eso se traduzca en el derrocamiento del gobierno, y quizás en la toma de su petróleo y de sus recursos. ¿Crees en las palabras del ex coronel Richard Black? Si no fuera verdad, lo que dijo, ¿por qué razón estaría mintiendo? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Porque al final de todo, tú tienes el último veredicto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Redex, y nos veremos en el próximo vídeo.